Buenas tardes, queridos estudiantes. Un placer volver a reunirnos en este espacio que estamos transmitiendo a través de la radio Marista Marcelino 109.2. No saben cuán feliz me hace poder comunicarme con ustedes para poder avanzar en el aprendizaje de la química, que es lo que en realidad importa. Y esperando que se encuentren todos bien, de salud junto a sus familias, le doy la más cordial de las bienvenidas. Así que ánimo para que trabajemos en estos 30 minutos que disponemos y que la radio amablemente ha cedido para que trabajemos en química. Para comenzar, quiero darle las gracias a algunos estudiantes que amablemente mandaron sus tareas, como es Sebastián, Blanca, Benjamín, creo que me acuerdo también de Nicole y un buen estudiante y recordado, Pierre. Así que muchas gracias a ellos por responder y enviar sus trabajos. De acuerdo a lo que revisé, están bastante bien, sobre todo con la fórmula y la estructura de Lewis que se les pedía que construyeran. Solamente hay que hacer una salvedad y un alcance en que no debemos confundir la glucosa con la sacarosa. La glucosa es un azúcar simple que tiene, entre comillas, un anillo, tiene una forma. En cambio, la sacarosa es la unión de dos azúcares, que es la glucosa y la fructosa. Así que ahí en las tareas que revisé había un poquito de esa confusión, pero es nada en comparado con todo lo que uno tiene que revisar, ¿cierto?, en química. Y recuerden que todas sus inquietudes, todas sus dudas, me las pueden enviar a mi correo que dice sergiogarrido@cmch.maristas.cl. Y si no alcanzaste a escuchar esta clase en la radio, también puedes entrar al canal del colegio, al canal digital que es YouTube CMCH. Te tienes que registrar y una vez que te registras puedes ver, ¿cierto?, la clase. Ahora, tienes que tener paciencia porque las clases de química que se emiten el día martes las van a subir a la plataforma después de las 6 de la tarde de ese día o bien al otro. Así que ten paciencia en ese sentido y con calma. ¿Ya? Así que cualquier cosa me escriben al correo, yo estaré encantado de responderle lo antes posible. ¿Ya? Así que muy bien, y después de los agradecimientos, vamos entonces a lo que nos compete hoy día. Vamos a trabajar en el libro. Necesito un cuaderno, necesito un lápiz, igual que la vez anterior, para que vamos subrayando, vamos viendo las ideas principales. Ustedes vayan haciendo sus apuntes para apuntes que pueden ser o de resumen o bien de inquietud o de problemas que veamos en el texto. ¿Ya? Entonces vamos a la clase número 2 de química, cuya unidad número 1 es propiedades generales de las disoluciones. Y para hoy día, el objetivo de aprendizaje de hoy día es que necesito que identifiquemos las propiedades de las soluciones. Si ustedes se fijan, yo leo o digo disolución o solución son sinónimos, por lo tanto no nos enredemos en eso, en que, como digo, disolución o solución, no importa, de las dos maneras es correcto. ¿Ya? Ya, entonces, para que comencemos, abre tu libro en la página 22, por favor. En la página 22, en el rincón superior, perdón, en el borde, ¿cierto?, superior del libro, escribe la fecha de hoy, ¿cierto?, 19 de mayo, y pone al lado clase número 2, que es lo mismo que les pedí la vez anterior, y así llevamos un orden y una secuencia para que no nos perdamos. ¿Listo? En esa misma página hay un pequeño texto que describe lo que es una solución o disolución. Lo que yo debería decirles de lo que están leyendo en ese párrafo, o lo que puedan leer en ese párrafo, es que una disolución, aprendimos la semana pasada, que es una mezcla homogénea. Y significa homogénea en que los elementos que yo estoy combinando se van a mezclar muy bien.
y para que esos elementos se combinen necesito 2 o más, ¿ya? Y ese 2 o más significa, obviamente, que pueden ser más de los que uno necesite, pero mínimo son 2 componentes. Y esos componentes que se mezclan homogéneamente se reparten en forma equitativa en todo el líquido, ¿ya? De manera que cuando nosotros terminemos de hacer esa mezcla y formar una mezcla homogénea, todo debe quedar en una sola fase, ya sea líquida, sólida o gaseosa. Como nosotros estamos trabajando con un solvente que es agua, obviamente el que va a estar en mayor cantidad, ¿cierto?, es el agua. Ya hablamos de soluciones acuosas. Y 2 características que no pueden faltar en esta definición es que estos componentes en algún minuto se pueden separar. Y para eso hay diferentes métodos. La semana pasada conversábamos del método de evaporación, hay un método de filtración, hay unos métodos mucho más complejos, por ejemplo, la centrifugación, ¿ya? Así que si tienes ganas de investigar o buscar por ahí, lee métodos de separación de mezclas homogéneas. Y te vas a encontrar con un montón de procedimientos físico-químicos que se pueden llevar a cabo en el laboratorio. ¿Y por qué se pueden separar? Por una razón muy en particular. Esos componentes que yo mezclo en una solución no reaccionan químicamente entre sí, porque si reaccionaran significa que tendríamos sustancias nuevas, y lo que aquí estamos haciendo es simplemente mezclar 2 cosas que se mantienen hasta el final. Por ejemplo, agua y la sal. Si yo le agrego sal a una cierta cantidad de agua y revuelvo, la sal sigue estando en el agua, solo que como es tan pequeña y se disuelve, no la alcanzo a ver, y por lo tanto forma una mezcla homogénea, pero la sal y el agua están ahí, ¿ya? Muy bien. En esa misma página, perdón, en la página siguiente, la página 23, al centro hay un dibujo que me está mostrando justamente los componentes de las disoluciones. Y si ustedes miran en ese dibujo al lado izquierdo, hay un texto que dice disolvente. ¿Y qué es el disolvente o solvente? Es la sustancia que se encuentra en mayor proporción y se conoce como fase dispersante, es decir, donde se va a dispersar el soluto. Y ustedes ven ahí en ese dibujo que también tiene una estructura molecular, en este caso es el agua. Después, al lado derecho, ¿cierto?, hay otra sustancia que está en una esfera de color rojo, que sería el soluto. Ahora, ¿qué es el soluto? La sustancia que está en menor proporción y se conoce como fase dispersa, ya que ésta se disuelve en el disolvente. Ahora, este soluto puede ser sólido, líquido o gaseoso, ¿ya? Y cuando se combinan, es lo que muestra ahí, forma la disolución. Por lo tanto, en todas las soluciones químicas o mezclas homogéneas, siempre habrá un solvente, en este caso el agua, y un soluto que puede ser cualquier sustancia en estado sólido, líquido o gaseoso. ¿Ya? Para poder explicar cómo se forma esta mezcla, en la página 23 aparece un esquema o un mapa conceptual que habla de las fuerzas intermoleculares. Parece un tema complejo, un concepto difícil de entender, pero cuando uno habla de intermolecular, significa que es entre las moléculas. Y recuerden que tanto el agua como el soluto, o el solvente y el soluto, son moléculas. Por lo tanto, deben interactuar entre ellas. Ahora, ¿por qué no se llaman enlaces? No se llaman enlaces porque los enlaces son fuertes, son firmes, no se pueden romper tan fácilmente. En cambio, estas fuerzas, que pueden ser de diferentes tipos, tienen intensidades mucho más débiles y sí las puedo separar. Los 3 grupos que se conocen de fuerzas intermoleculares están las fuerzas de Van der Waals, que son las que aparecen ahí. Están los puentes de hidrógeno, que ya los conocemos porque hemos escuchado de ellos. Y están las fuerzas de ion dipolo. Si yo hago una pequeña revisión de lo que está ahí, un dipolo significa una molécula que tiene polos, positivo y negativo. Y si es dipolo, significa que tienen 2.
¿Ya? Entonces aquí están haciendo una diferencia entre las moléculas que tienen polos o polaridad y las moléculas que no tienen polaridad. Pero aunque hayan moléculas que no tienen polaridad, igual se pueden unir o atraer entre ellas a través de fuerzas intermoleculares. En las soluciones, las que solo estamos hablando, preferentemente se dan dos tipos. Una, los puentes de hidrógeno, y la otra son las fuerzas de ion dipolo. ¿Por qué un ion? Porque si ustedes se recuerdan, el agua es un dipolo que tiene carga positiva y negativa. Por lo tanto, si yo le agrego sal o azúcar al agua, estos se van a disolver porque químicamente y eléctricamente son parecidas al agua. Es decir, la sal tiene iones. Es un compuesto químico iónico, por lo tanto, cuando lo agrego en el agua, esos iones, ¿cierto?, van a ser atacados por el agua a través del ion dipolo. Y para que el agua pueda atacar a esa sal o soluto que yo estoy disolviendo, algunos puentes de hidrógeno tienen que romperse entre una molécula y otra para que las moléculas de agua se puedan mover libremente en el líquido. ¿Ya? En términos generales, eso es lo que menciona, ¿cierto?, la página 23 con ese esquema. Les vuelvo a repetir, chiquillos. Si tienen alguna duda, algún problema, no duden en escribir. Mi correo es sergiogarrido@cmch.maristas.cl. Y les vuelvo a comentar que esta clase va a quedar colgada, ¿cierto?, en el canal YouTube del colegio. ¿Ya? Así que, ánimo. Una segunda característica es que, ¿cómo explicamos el proceso de disolver? Cuando yo le agrego sal al agua, digo que la sal no desaparece, sino que se disuelve. Ahora, ¿en qué consiste el proceso de disolver? Es tan simple como en esa página 24 del libro aparecen un dibujo que está separado en tres imágenes. Si ustedes observan la imagen número 1, lo que está en azul y verde son los iones, ¿cierto? Por ejemplo, de la sal, que sería el sodio y el cloro, o el catión Na+, y el anión Cl-, ¿ya? Cuando la sal entra en contacto con el agua, inmediatamente todas las moléculas de agua empiezan a rodear esta sal, pero la empiezan a rodear orientándose en el sentido de atraer los polos opuestos. O sea, si la molécula de agua es un dipolo que tiene positivo y negativo, cuyo positivo es el hidrógeno y cuyo polo negativo es el oxígeno, entonces la molécula se va a ordenar de tal manera que el lado negativo quede rodeando al sodio que es positivo y lo va a separar del cloro o cloruro -1. Y lo mismo va a ocurrir con el cloruro cuando se acerca, ¿cierto?, la parte positiva del agua. ¿Ya? Cuando todos los iones de la sal han sido separados, las moléculas de agua los van a rodear y los van a aislar. ¿Ya? Y ese aislamiento que hace el agua de los iones positivo y negativo se llama solvatación. Y en este caso, como estamos trabajando con agua, entonces vamos a decir que se llama hidratación. ¿Estamos claros? Tal vez lo dije muy rápido, pero es cosa de ir mirando los dibujos. ¿Ya? Entonces, si yo hacemos un pequeño resumen de esto que acabamos de ver. ¿Qué fuerzas intermoleculares actúan en este proceso de disolución o de disolver? La fuerza ion dipolo, es decir, el dipolo, que es la molécula de agua, ataca a un compuesto iónico donde va a separar al catión y el anión y lo va a rodear para aislarlo completamente. En eso consiste el proceso de solvatación 25 que estábamos a la página 28 y 29. Y ahí aparece otra característica que yo le había mencionado al comienzo, cuando vimos lo que era soluto y solvente.
Em, las soluciones químicas en la página 28-29 nos muestran que las soluciones o disoluciones pueden ser sólidas, líquidas o gaseosas. ¿Ya? Y hay un texto que aparece ahí que yo lo voy a resumir de la siguiente manera. Una disolución es sólida cuando estoy mezclando sólido con sólido. ¿Ya? Pero para poder mezclar un sólido con un sólido, tengo que pasar por un estado de fusión o tengo que fundirlos. Y una vez que están fundidos, los mezclo en esa forma líquida a una alta temperatura. Pero una vez que se enfrían, vuelven a su estado, ¿cierto?, rígido. Ese es el mejor ejemplo de mezclar metales. El proceso químico de mezclar metales se llama aleación. Y en la aleación tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, estoy repitiendo de nuevo, el acero. El acero es una mezcla o una solución sólida entre hierro y carbón. ¿Ya? Y si a ese hierro y carbón, que es el acero, yo le agrego cromo, entonces hablo del acero cromado. Si yo a esa mezcla de acero, que es carbón, hierro, le agrego, le agregamos recién cromo. Si le agrego níquel, entonces hablo de un acero amarillo, un acero niquelado. Esos son los nombres que nosotros trabajamos con respecto a las aleaciones. Ahora, el mejor ejemplo más cotidiano y cercano al nuestro son las joyas. Si tú tienes un anillo, una pulsera, ¿cierto? O un collar, tú no podrías decir que ese collar es puramente plata o solamente oro. Porque primero, el oro es muy blando como la plasticina. Por lo tanto, para que se endurezca y tenga la forma que yo le doy, lo mezclo con plata. Y ahí tengo un oro de una buena cantidad de quilates, pero significa de un alto valor o de ley en valor. La diferencia de nuestro oro al oro peruano es que ese oro no está mezclado con plata, está mezclado con cobre. Y por eso es más rojizo, y si tú ese anillo de oro peruano lo metes al agua, se empieza a poner negro y te mancha los dedos. Es producto justamente de la mezcla que contiene. Y obviamente el que es más caro, que es difícil, ¿cierto?, comprar, es el oro blanco o también llamado oro que contiene platino. Y ese obviamente es mucho más caro y es mucho más resistente a los golpes. ¿Ya? Por otro lado, están las disoluciones gaseosas. Y una disolución es gaseosa cuando estoy mezclando un gas con otro gas. Por ejemplo, un soluto gaseoso con un solvente gaseoso. Y el mejor ejemplo es el aire. Bueno, el aire es supuestamente limpio porque un aire contaminado tiene polvo, partículas, un montón de cosas suspendidas y ahí no estaríamos hablando de una disolución gaseosa, sino que estaríamos hablando de una mezcla heterogénea. Pero si pensamos en el aire puro tiene 2 o 3 componentes importantes, ¿ya? Donde el solvente, que es el que está en mayor cantidad, no es el oxígeno. El gas que está en mayor cantidad en el aire es el nitrógeno. Recuerden que el 78% de componentes que hay en el aire es nitrógeno. Y después, en un 20% aproximadamente, está el oxígeno. Y después vienen un montón de otros gases pequeños como los gases nobles, el argón, como el dióxido de carbono, que siempre ha estado en el aire y en la atmósfera, solo que ahora, como estamos produciendo mucho CO2, ha vuelto contaminante. Pero el aire es una buena mezcla homogénea de tipo gaseosa. ¿Ya? Por otro lado tenemos las disoluciones líquidas. Líquidas que pueden ser de dos alternativas. Mezclar líquido con líquido o mezclar líquido con un sólido. Si yo mezclo líquido con líquido, significa que estoy mezclando agua con algo. Y el mejor ejemplo de agua con algo son los licores, porque ahí estoy mezclando agua con alcohol. Y aquí hay una variedad de licores que
pucha, si nos pusiéramos a investigar, veríamos muchos, ¿cierto? El whisky, la cerveza, ¿cierto? Son licores y son mezclas líquidas homogéneas o soluciones líquidas. A diferencia de las soluciones líquidas sólidas, tenemos el líquido que es el solvente y sólido puede ser la sal o puede ser otra sal mineral que tenga características eléctricas similares al agua y al revolverlas se puedan mezclar, ¿cierto? Equitativamente. Por ejemplo, el agua de mar. El agua de mar es el mejor ejemplo de un líquido sólido. No tiene solo cloruro de sodio o sal el agua de mar, tiene otras sales, pero están disueltas y nosotros no las alcanzamos a ver. ¿Estamos? Ya, muy bien. Si encuentran otros ejemplos, que bueno, tenemos ejemplos en la casa, tenemos ejemplos fuera de nuestra casa, en nuestra casa tenemos ejemplos en compuestos y soluciones que hay en la cocina, compuestos y soluciones que se usan, ¿cierto?, en el baño para limpieza, pero hay miles por... ¿Ya? Ya, miren, vamos a la página 22. En la página 22 hay una pequeña actividad que hay que resolver. Primero hay un dibujo. Ya, bien. Y en ese dibujo, ¿cierto?, aparece una sustancia que está en un platito de color azul, medio verdoso, y un vaso con agua, que es el solvente. ¿Ya? Y lo que están mostrando ahí es que los van a mezclar y después aparece un matraz con una solución media azul o verdosa. Y microscópicamente están mirando lo que ocurre. Entonces la pregunta es, ¿cómo le llamamos a esa sustancia verde que está puesta ahí arriba? ¿Es el solvente, la solución o el soluto? ¿Qué creen ustedes? Soluto, bien. Y lo que está contenido en el vaso, ¿qué debería ser? Si yo alcanzo a mirar, parece que fuera agua, debería ser el solvente. Ahora, ¿cuál de los dos está en mayor cantidad? El agua. ¿Quién disuelve a quién? El agua disuelve al soluto. Por lo tanto, la fase dispersante es el soluto. Y la fase dispersa sería el agua, porque ahí estoy yo mezclando las cosas. Y al final aparece esa estructura molecular. ¿Qué le pasó al sulfato o al soluto en esta mezcla? Está siendo rodeado por el agua. Por lo tanto, hay un proceso de disolución, un proceso de solvatación o un proceso de hidratación. Y por lo tanto se está mezclando correctamente lo que aparece ahí. Muy bien. Eso. Recuerden, otra vez, no importa que sea majadero, pero sus preguntas, inquietudes y su tarea o trabajo me los tienen que enviar a mi correo personal institucional que dice sergiogarrido@cmch.maristas.cl. ¿Ya? Para que no tengamos ningún problema. Miren ahora, el objetivo era identificar características de las soluciones. Hagamos un pequeño resumen. ¿Ya? Podríamos sacar 6 ideas fuerza del resumen, de lo que revisamos hoy día y hacer un pequeño resumen que nos aporte, ¿cierto?, las características o identificar las características que necesitamos. Por ejemplo, primera idea, las soluciones son mezcla homogénea. Perfecto, ya sabemos lo que es homogéneo. 2. Los componentes de una solución son el soluto y el solvente, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? 3. El soluto se disuelve en el solvente por medio de interacciones moleculares, llamadas ion dipolo. Lo vimos recién. 4. El soluto puede ser electrolito o no electrolito. Y eso tenía que ver, ¿cierto?, con la capacidad de conducir la corriente eléctrica. ¿Cuántas llevamos? 1, 2, 3, 4. Vamos a la quinta. El soluto se disuelve en el agua debido al proceso de solvatación o hidratación. Como resultado de las fuerzas intermoleculares, eso ocurre, ¿cierto? Y por último, creo que en la 6,
las soluciones se encuentran en los 3 estados estudiados: sólido, líquido, gaseoso. Recuerden que el año pasado les mencioné que los estados de la materia no son 3, son 5, pero en el colegio solo estudiamos 3, ¿ya? Así que eso es un dato freak, ¿cierto? Porque no se les puede olvidar. Así como también recordarles que los o las partículas que contiene el átomo en su interior solamente son 3 porque las estudiamos en el colegio, pero existen más de 76 partículas subatómicas. Entonces, ahí también hay una información que ustedes deben. Y por último, les dejo una pequeña tarea. Abran el libro en la página 26. En la página 26 hay un texto que dice hundimiento del Titanic. Entonces yo necesito que ustedes lo lean y que respondan las preguntas A, B, C de la actividad 1 que sale en la página 27 del libro. Estoy consciente que en algunas preguntas dice comparte con tu compañero, trabaja en grupo, pero no importa, resuélvelo solo y una vez que tengas resuelta esa tarea, le sacas una foto y la envías a mi correo sergiogarrido@cmsh.maristas.cl. Obviamente el tiempo para enviar las tareas son de una semana, de una clase a la otra, para que no se nos vayan juntando, ¿ya? Así